Bienvenidos a una nueva serie de estudios sobre el santuario de Israel y su proyección apocalíptica. Esta serie lleva por título La expectación apocalíptica del santuario. Como ustedes podrán apreciar, se requiere avanzar en el conocimiento no solo de los antiguos ritos de Israel, sino también de la historia. Y en esta ocasión nosotros vamos a estudiar el monte del Eterno y su templo. En el antiguo mundo, los pueblos solían poner sus templos en ciertas montañas. Y entre todas las montañas que había en el mundo antiguo, ¿cuál montaña, cuál monte escogería Dios para revelar su gloria? Porque los otros montes, los otros templos que se levantaban eran templos paganos que no representaban al verdadero Dios del cielo. Pero Dios quería escoger un monte para revelar el plan de salvación para la humanidad. Y no demasiado tiempo después del diluvio, Dios llamó a Abraham y le dijo que se fuera de su tierra y de su parentela a una tierra que Dios iba a mostrarle. Un día, siendo que habitaba en tiendas, eran nómades que cuidaban animales, ovejas, cabritos, etc. Un día Dios lo llamó y le hizo una extraña orden. Le extendió una extraña orden, que fuese a la montaña de Moria, al monte de Moria. Había en esa zona un pueblo que estaba en la antigua ciudad de Jerusalén. Pero arriba de ese pueblo había una montaña que era la montaña de Moria. Y allí Dios quería escoger un lugar para morar y revelarse a los hombres. La vieja Jerusalén de los jebuseos daría lugar a la Jerusalén del pueblo de Dios. Y le dijo a Abraham Dios en esa oportunidad: ve a la tierra de Moria, Génesis 22, versículo 2. ¿Para qué debía ir allí? Debía ir con su hijo, con ese hijo único, y le dijo: ofrécelo. Era su hijo de vejez. Ofrécelo en holocausto. Significaba eso degollar al hijo y ofrecerlo sobre un altar y prenderle fuego. Ofrécelo en uno de los montes que yo te diré. Abraham había visto cómo entre los paganos sacrificaban hijos. Era un cuadro horrendo. La madre debía estar presente en el ritual sin derramar ni una lágrima. Solían ofrecer a esos pequeños hasta los 4 años, normalmente a veces hijos mayores también, para librarse de plagas, de pestes, etc. Y Abraham aborrecía eso. Y ahora Dios le estaba pidiendo que hiciera eso con su único hijo, hijo de vejez, cuando ya había pasado el tiempo de tener hijos. Era un hijo de un milagro. Y le dijo Dios: en uno de los montes que yo te diré. 3 días de camino le llevó a Abraham llegar hasta allí. ¿Por qué Dios le hizo ese pedido? Bueno, una razón es para darle tiempo para pensar, meditar y probar si estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Pero por encima de eso yo creo que había un propósito. Dios quería revelar el lugar donde iba a mostrar su gloria. Y cuando estaba por sacrificar a su hijo, Isaac ayudó al padre. Uno puede imaginárselo, porque ya era suficientemente grande como para escapar de su anciano padre. Pero era alguien que había visto, era un hijo que había visto cómo Dios se manifestaba a su padre.
Y un ángel lo llamó del cielo, le contuvo la mano y le dijo: Abraham, Abraham, no alargues tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Encontramos esta historia en el libro del Génesis, el capítulo 22, y leímos recién el versículo 12. Ya sé que temes a Dios. La fe de Abraham fue probada. Y Dios dijo: ya sé que temes a Dios. Pues no me negaste a tu hijo único. Pero ese hijo no necesitaba morir, no iba a morir en sustitución de nadie. No iba a ocupar el lugar de nadie para morir. El Hijo de Dios que iba a venir, iba a dar su vida y ningún ángel del cielo iba a intervenir 2 milenios más tarde para que no muriera, porque para eso habría de venir. Y alzó Abraham sus ojos y vio detrás de sí un carnero enredado por sus cuernos en un zarzal. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en lugar de su hijo. El nombre del monte que Dios dio es muy llamativo, porque lo llamó el Señor proveerá. ¿Por qué no lo llamó el Señor proveyó si allí apareció un carnero y pudieron sacrificarlo? Porque Abraham debía mirar, y detrás de esta historia todos los descendientes de Abraham, al futuro, hacia ese lugar donde el Hijo de Dios iba a morir. Y el nombre fue también dado de en el monte del Eterno será provisto. En San Juan 8, versículo 26, Jesús dijo: Abraham, vuestro padre, dijo a los judíos, se gozó de ver mi día. ¿Cómo no se iba a gozar si no debió sacrificar a su hijo? Abraham pensaba, dice el apóstol Pablo, que Dios podía resucitárselo de entre los muertos, porque recordaba la promesa de que de ese hijo iba a tener una descendencia como la arena del mar. Lo vio y se gozó, dice San Juan 8, 26. Pudo abrazar a su hijo y con qué emoción lo habrá hecho. Pero aún los ángeles de Dios, el universo, al ver ese espectáculo, podía entender más claramente ahora lo que iba a pasar cuando Dios entregara a su hijo y muriera. Y Dios iba a sufrir la muerte de su propio hijo en manos viles y rebeldes. El versículo 14 puede traducirse: en el monte del Eterno será provisto, o en el monte del Eterno será visto. La gloria de Dios descendió sobre el monte de Moria cuando Salomón construyó el templo y lo inauguró. Y esa gloria quemó el holocausto y entró en su interior. Allí fue visto. Y al mismo tiempo se proveyeron los sacrificios que representaban al verdadero sacrificio que iba a ser visto más tarde. En la perspectiva cristiana se puede ver: en el monte del Eterno será visto. El Hijo de Dios iba a ser sacrificado en uno de esos montes de Moria. Años después, cerca de un siglo más tarde, Jacob huía de su hermano Esaú, que quería matarlo porque le había robado supuestamente la primogenitura. Y en el mismo monte se detuvo a descansar. Y cuando dormía, vio como una escalera en un sueño que llegaba hasta el cielo. Y vio a ángeles de Dios que subían y bajaban por esa escalera, y Dios estaba en la parte más alta. Y cuando él despertó, dijo: ciertamente el Eterno está en este lugar y yo no lo sabía. Génesis 28, 16.
Dios lo guió hasta ese monte y allí pudo ver un sueño. Y en el templo que se iba a construir siglos después, esa escalera invisible, figurativa, iba a significar que los ángeles de Dios iban a subir y bajar constantemente en favor de su pueblo. Cuán terrible o cuán temible es este lugar, dijo en Génesis 28, 17 y 19 Jacob. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Betel, Bet, casa, el Dios. Casa de Dios. Aunque no había templo todavía, pero Dios siglos antes, ya antes de construirse ese templo, ya se había escogido esa casa. Medio milenio después, el rey David, sintiendo el castigo divino porque había obrado mal, se acercó angustiado más allá de la ciudad de Jerusalén que ya pertenecía a los judíos, a ese monte de Moria que estaba un poco más alto. Y dice el pasaje, 1 Crónicas 21, 16 al 28, David alzó sus ojos y vio al ángel del Señor entre el cielo y la tierra, como esa escalera que había visto Jacob, de ángeles de Dios que subían y bajaban, y estaba en el medio este ángel. Y edificó allí David un altar al Eterno, que le respondió con fuego desde el cielo sobre el altar. Algunos judíos creen que el ángel estaba sobre lo que se conoce hoy como una roca llamada Sacra, donde estuvo más tarde con su hijo el lugar santísimo, y que David habría estado en el lugar que más tarde sería el patio de ese templo. Pero Dios obró, se manifestó, se reveló en ese monte que se había escogido con mucho tiempo de antelación. Y en ese monte se construyó el edificio más magnífico que los israelitas alguna vez hubieran construido, el Templo de Salomón. Se cree que era una de las maravillas del mundo. Todos estos detalles, dijo David, quien hizo los planos, porque Dios no le permitió construir ese templo por ser hombre de guerra, quiso que un hombre de paz lo construyera, y eso fue su hijo Salomón. Todos estos detalles me fueron trazados por el Eterno, dijo David, que me hizo entender todo el diseño. 1 Crónicas 28, 19. Así como a Moisés Dios le dio el modelo del templo celestial para que hiciera como una especie de maqueta móvil, transportable, en el tabernáculo del desierto, con tiendas. Así ahora para ese templo de Salomón, Dios guió a David, quien fue profeta. Y cuando su hijo inauguró el templo unos años después, 2 Crónicas 7:1, dice el pasaje, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y la gloria del Eterno llenó la casa. Y Dios dijo, 1 Reyes 9:3, he santificado esta casa para poner mi nombre en mi morada de vacaciones. Dijo algo así, para estar temporariamente. No, para poner mi nombre en ella para siempre. Querido amigo que me escuchas, cuando Dios viene con su espíritu para transformarte en un templo viviente, Él viene con la intención de quedarse contigo para siempre. Quiere que puedas ser una luz para el mundo y brillar para siempre. Y en la historia del templo de Israel nosotros vemos esa intención de Dios cuando Salomón inauguró el templo y descendió. Vino para morar para siempre, y eso quiere hacer también contigo. Sin embargo, ese mismo rey se dejó arrastrar
por sus mujeres. Quiso hacer como los reyes de las otras naciones y tuvo muchas mujeres. En esa relación diplomática al estilo antiguo, se casaba con hijas de príncipes y reyes de otros pueblos, y esas mujeres trajeron las costumbres que habían visto ya en su lugar de origen. Y Salomón, con ese espíritu abierto, modernista diríamos hoy, de nuevas ideas, del libre pensador llamarían otros, él les dio un lugar. A las afueras de las murallas de la ciudad de Jerusalén, les permitió en el valle de Hinnom, que transliterado del hebreo al griego da Gehenna o infierno, lo traducen otros, para que allí se sacrificaran niños, seres humanos, como lo hacían también los paganos. Los sacrificios humanos que se ofrecían a Moloc en los pueblos fenicios, en los pueblos cananeos, ahora se ofrecían también en Israel, paralelo al templo de Israel, pero fuera de las murallas. Según lo dice la arqueología, que tenían una estatua del dios de esa forma y tenía los brazos extendidos, como se lo ve en la lámina. Los niños los llevaban, los degollaban, rodeaban por los brazos y caían sobre una pira de fuego. Había música y danza diabólica, diría yo, para que no se pudieran escuchar los llantos desesperados de esos pequeños que se daban cuenta de lo que estaba pasando. Y la madre debía quedarse, según lo revela la historia, de pie mirando sin derramar ni una sola lágrima, porque si derramaba una lágrima ese sacrificio no servía y su hijo iba a ser sacrificado igual. Y era en contextos de guerra, temor ante la guerra, buscaban protección del diablo, diríamos nosotros, ¿no? O buscaban protección contra pestes. Sacrificios humanos se ofrecían en el pueblo que Dios había escogido para sí. ¿A qué grado de apostasía se había llegado? ¿Hasta qué nivel se podía percibir la influencia de esas religiones demoníacas? Pasaron los años y un hijo de Salomón sustituyó como rey a su padre cuando murió. Ese rey fue Roboam. Y entonces Roboam se apartó de Dios. Y dice 2 Crónicas 12, por cuanto Roboam se rebeló contra el Eterno, dejó su ley, Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén. La mano protectora de Dios comenzó a retirarse. Y el diablo ahora tenía una venida más fácil para inspirar a esos pueblos paganos para que vinieran a destruir a ese pueblo y para desalojar al pueblo de Dios de ese monte que Dios había escogido para sí. Y así como en el cielo Él quiso ocupar el trono de Dios, ahora Él quería ocupar con pueblos paganos ese lugar de la revelación divina, ese monte del Eterno. Y dijo Dios, serán sus siervos para que sepan la diferencia entre servirme a mí y servir a los reyes de otras naciones. Años atrás, recuerdo haber tenido un primo segundo, que vivía, por así decirlo, en los suburbios de la iglesia, con un pie adentro y otro pie afuera. Y siempre se quejaba. No, que afuera la gente es buenísima, que acá son cerrados. Y gente buena hay en todos lados, nadie lo va a discutir. Pero como él era estudiante y lo estaban ajustando, él sentía entonces que allí la gente era mala. Y yo no tenía problema, porque yo no tenía sus problemas. Y otros no teníamos sus problemas, nos sentíamos bien, no sentíamos que la gente era mala. Así pasa a veces cuando somos nosotros los que no estamos bien. Y finalmente fue expulsado, no por
por algo bueno que haya hecho, por supuesto. Años después volvió y después decía, no, me las hicieron afuera, ya no tenía el mismo discurso. Las había pasado bastante mal. A veces pasa eso. Algunos se quejan porque la Biblia requiere que hagamos de nuestro templo un templo del Espíritu Santo y lo cuidemos. Que dejemos de fumar, que no bebamos bebidas alcohólicas, que no comamos carne de cerdo. Otra de las cosas que indica la Biblia, también que demos diezmos, que demos ofrendas, que el sistema educativo de la iglesia es caro porque hay que pagar a la gente también. Y sin embargo, cuando se va al mundo, ¿cuánto sale el cigarrillo? ¿Cuántos problemas uno puede conseguirse también? Y Dios permite que algunas personas las pasen mal afuera para que puedan entender la diferencia. Porque aunque tengamos problemas en esta vida, siempre los tendremos. Es muy diferente afrontar esos problemas con Dios a nuestro lado. Dice, así dijo Dios, serán sus siervos para que sepan la diferencia entre servirme a mí. Se quejaban contra Dios. Ahora tenían un amo de afuera y podían notar la distinción. Pasaron más años. Otro de los descendientes de David y de Salomón y de Roboam fue el rey Acaz. Llegó a pasar a su hijo por el fuego, lo ofreció en sacrificio también. Sacrificó y quemó incienso en los lugares altos a los demonios, a los seirim, a los machos cabríos. En 2 Reyes 16:5 dice, entonces Resín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel, subieron a Jerusalén para combatirla y cercar a Acaz, pero no pudieron tomarla. Ahora pensó el diablo, quien llevaba a la nación de Israel a apostatar, a alejarse de Dios, para entonces incitar a otros pueblos para atacarla y destruirla, ahora incitó a otros pueblos y dijo, esta es la oportunidad para asirme, para apoderarme de ese monte. Y quiso venir para acabar con la dinastía de David. Y fue entonces cuando Dios llamó al profeta Isaías. En el capítulo 7, versículos 5 al 7, Isaías se acercó al rey y le dijo, por haber acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín, diciendo, vamos a Judá, infundámosle terror, repartámosla entre nosotros, el Señor, el Eterno, dice, no subsistirá ni será así. Y anunció a Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. De la descendencia de David vendría el futuro libertador de Israel, el futuro Mesías, Cristo Jesús en los evangelios. Y ahora entonces, cuando venían esos pueblos queriendo acabar con toda la descendencia de David, querían acabar con esa promesa del futuro descendiente de David. Dios dijo, no será así. ¿Y qué hizo el rey Acaz? ¿Pidió la ayuda de Dios? No. En lugar de pedir la ayuda de Dios, pidió la ayuda de un pueblo enemigo, pero más poderoso que esos dos pueblos que los querían atacar. 2 Reyes, capítulo 16, versículos 7 al 8 dice, pero Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo. ¿De quién era siervo el rey? De Dios. Pero ahora se ponía como siervo de un rey que seguía a dioses paganos. Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme. Tomó la plata y el oro que halló en la casa del Eterno y envió al rey de Asiria un presente. Le robó a Dios para pedir el apoyo humano. Y vino Tiglat-Pileser
Y sí, lo defendió, pero les impuso un pesado tributo. En Jeremías 17:5 dijo Dios a través del profeta: maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su brazo, será como la zarza del desierto. Esa ayuda que pidió caería contra el reino de Israel, a tal punto que las 10 tribus del norte desaparecerían y el pueblo de Israel, el monte del Eterno, casi también caería. Y dice los versículos 7 al 8 de Jeremías 17, bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces. Cuando llegue el estío no lo sentirá. Su hoja estará verde. En año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto. En el capítulo 10 de Isaías, el versículo 5, el profeta anticipó más tarde lo que haría el rey de Asiria. Y ahora Dios usaría al rey de Asiria como vara en el enojo de Dios para castigar a su pueblo. En su mano he puesto mi ira, dijo Dios. Pero hay una promesa. Habría un remanente que se salvaría, Isaías 10:20. En aquel tiempo el remanente de Israel, lo que quedara de Israel, nunca más se apoyaría en el que los hirió. Nunca más se apoyará en el que los hirió, sino que se apoyará de verdad en el Eterno, el Santo de Israel. El remanente volverá. Nosotros podemos ver acá que habría un pueblo, un remanente que aprendería la lección de no apoyarse en los seres humanos, en gobiernos, en autoridades terrenales. Podremos tener como ciudadanos ciertos derechos para reclamar, pero nunca ningún reino, ningún gobierno terrenal debe ocupar el lugar de Dios en medio de su pueblo. Y las ciudades de Israel cayeron, los sobrevivientes fueron llevados cautivos. Eso fue en las invasiones de Asiria. Y cuando acabaron con el pueblo del norte de Israel, la nación de Israel, y en el sur estaba la nación de Judá, después de Salomón, durante el tiempo de Roboam, se habían dividido en dos las tribus de Israel. Entonces dijo Isaías 36, 18 al 21, dijo el rey de Asiria a través de su comandante, que no os engañe Ezequías diciendo, el Eterno nos librará. ¿Qué Dios hay que haya librado su tierra de mi mano para que el Eterno libre de mi mano a Jerusalén? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Segunda Crónicas 32, 14. Cuidado cuando una amenaza viene tan desenfundadamente, porque puede llevar a Dios a intervenir. ¿Y qué hizo el rey y su pueblo? Se humillaron y clamaron a Dios por liberación. Y el rey Ezequías oró, Señor Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que nosotros tenemos la razón. ¿Ese era el propósito? No. Para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres el Eterno. Queridos amigos, en las discusiones religiosas no se trata de ver quién gana, quién no gana. Se trata de revelar a Dios y de decidir si vamos a aceptarlo o no. Y aquí la preocupación era no decir que su Dios era mejor que el de los demás, sino que ellos mismos pudieran darse cuenta al ver el poder y la manifestación de Dios. Y vino el profeta Isaías, capítulo 37, versículos 23 y 29. De parte de Dios dijo lo siguiente, ¿a quién injuriaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel.
Porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tu boca y te haré volver por el camino por donde viniste. En esa noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 soldados asirios. Y el rey volvió humillado. Y cuando oraba el rey Sennacherib en el templo de su Dios, sus hijos lo hirieron a espada. Y se vino abajo ese reino. Pero apareció otro imperio que el príncipe de este mundo, Satanás, ese príncipe usurpador, estaba preparando. El rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y esta vez le llegó la hora a Jerusalén. Y la ciudad de Jerusalén fue destruida. Dice 2 Crónicas 36, 16, la ira del Eterno subió contra su pueblo. Dios no hace excepción de personas. No por ser el pueblo que él se había escogido, iba a mantenerse con ellos bajo la inmundicia, la corrupción y el engaño. Esa es la creencia falsa que muchos tienen con respecto a veces a iglesias y a autoridades que por el hecho de decir que son cristianas ya van a ser guardados y protegidos por Dios. No, Dios no puede bendecir la inmundicia. Y dice, la ira del Eterno subió contra su pueblo y no hubo más remedio. ¿Qué hacían? ¿Cuál era el estado de ese pueblo en su condición final? Contaminaban la casa que el Eterno había santificado. Se reían, se burlaban de sus profetas. Pero tenemos que dar grandes saltos. Ya en tiempos de Isaías había temblado Jerusalén y muchos temieron que la gloria de Dios se fuera allí, en un terremoto que se dio en el año en que murió el rey Usías. Bueno, otros daban grandes gritos de alegría cuando los israelitas volvieron. Muchos ancianos, sin embargo, lloraban en alta voz porque recordaban la gloria del templo de Salomón y eso estaba todo en ruinas, pero los que no habían visto aquella gloria estaban contentos. Y había una confusión en los sentimientos. Pero Dios hizo el milagro de permitirles bajo los persas volver de la cautividad y establecerse otra vez sobre ese monte que Dios se había escogido para sí. Satanás parecía haber triunfado. Había logrado desalojar a Dios y no había más revelación en ese monte. Pero Dios se proponía volver a su pueblo para manifestar su gloria. Sin embargo, la gloria de Dios no descendió esta vez sobre ese templo que reconstruyeron los judíos. El segundo templo, como se lo conoce, el templo de Zorobabel. Pero esa gloria fue prometida para el futuro. Dice Ageo el capítulo 2, versículos 7 al 9, un poco más. Y el deseado de todas las naciones vendrá y llenará esta casa de gloria, dice el Señor Todopoderoso. Debían seguir mirando hacia adelante, debían seguir mirando hacia el futuro, pero ahora para una gloria que iba a venir. La gloria de esta casa, dijo Dios a través de Ageo, será más grande que la gloria de la casa anterior. Fue prometida a un remanente. Y esa gloria se manifestó con la venida de Cristo. Vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. Vino ahora cubierta en la carne humana, no más bajo una sombra o una nube que la cubriese. San Juan en el capítulo 1, versículos 9 y 14. Pero a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Cuántas ingratitudes hay en este mundo? ¿Cuántas desgracias? Familias rotas. Psicólogos y psiquiatras que no conocen el Evangelio y que en lugar de buscar unir lo que Dios juntó, lo rompen. Y una parte se acerca
y es rechazada. ¡Qué tristeza! ¡Qué dolor! Para el creador y redentor de este mundo que venía ahora a su pueblo, a lo que era suyo, sin que lo recibieran. Y finalmente dejó el templo de Dios vacío. Se rasgaron las cortinas más sagradas del templo y quedó al desnudo el lugar santísimo. Y en lugar de inaugurar el templo terrenal, esa gloria que vino ascendió a los cielos e inauguró el templo que está en el cielo. Te ungió Dios con óleo de alegría, Hebreos 1:9. Se ungían a los sacerdotes, se ungían con aceite a los reyes también. Cristo también fue ungido. Por la presencia de Cristo y solo por ella, nos dice Elena de White, la gloria del segundo templo superó la del primero. Pero Israel tuvo en poco al anunciado don del cielo. Libro El conflicto de los siglos, página 27. Y con el humilde maestro que salió aquel día por la puerta de oro, la gloria había abandonado el templo para siempre. Tiempo más tarde, se dio lo que se conoce como la revuelta de Bar Kokhba. Aquí pueden ver unos papiros que quedan de aquella época. Logró un tal Bar Kokhba rebelarse contra los romanos y apoderarse temporariamente por unos cortos años de Jerusalén. Hasta que vinieron los romanos, hicieron una masacre espantosa de más de 500 o 600 mil judíos. Y ellos pusieron el templo de Júpiter donde había estado el templo de Salomón, porque el templo, sí, de Salomón y el templo de Herodes, como se lo llamó, era el templo de Zorobabel que hermoseó el rey Herodes más tarde en la época de Jesús. Y el templo de Júpiter fue puesto allí, ya que los romanos habían destruido ese otro templo. Hasta pusieron un busto del emperador. ¿Cómo se habrá reído el diablo y pensado, yo ahora desalojé otra vez a Dios de este monte? Pasaron los siglos y vinieron los musulmanes. Los musulmanes se apoderaron de Jerusalén también, después de los romanos. Y hoy, en el lugar donde estuvo el lugar santísimo, hay una especie de mezquita con insultos para los cristianos, la fe de los cristianos y la fe de los judíos. No tengo tiempo de hablar en detalle sobre esto. La roca donde estuvo el lugar santísimo es el lugar más alto del monte. Es la parte más alta de la montaña, como pueden apreciar allí donde está la cúpula dorada de esa especie de mezquita. Y los judíos pueden llegar solo hasta una vieja muralla que no perteneció al templo original, sino que Herodes lo agregó. El muro de los lamentos no formaba parte del templo original. Y en esta lámina, en esta vista aérea, podemos ver cómo estaba distribuido el templo, donde estaba la planicie que hicieron para nivelar esa montaña y pudiera entrar mucha gente en el patio de ese templo, como el monte Moria daba al oriente y los distintos lugares que allí se daban. Quiero decirles algo. Volverá a reconstruirse la vieja Jerusalén. La vieja Jerusalén nunca será edificada. Sí, hay una ciudad que se llama Jerusalén, pero no tiene nada que ver con la ciudad antigua. Nunca será edificada la ciudad de Jerusalén con la gloria de Dios en su interior y con el templo y con el sistema de sacrificios, como existió en la antigüedad. Individualmente, comenta Elena de White, algunos de entre los judíos se convertirán, pero como nación están abandonados para siempre por Dios.
El verdadero Israel de Dios, dijo el apóstol Pablo, es ahora el pueblo cristiano. Pero hoy hay tantas iglesias. Corresponde que pongamos el énfasis en la revelación divina. Los que se ajustan a la revelación divina, la que se reveló en el monte Sinaí, la que se lo colocó en ese templo que estaba en el monte Moria, los 10 mandamientos que estuvieron como el fundamento del trono de Dios, ellos pueden reclamarse como verdaderos hijos, como verdaderos cristianos, como verdaderos pueblo de Dios, que le pertenecen a Dios. Sin embargo, llegará el día en que el Señor vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos que estaba al oriente. Esa profecía está en Zacarías 14, versículos 4, 5 y 9. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén a la parte de oriente. Y el monte de los olivos se partirá por medio, haciendo un muy grande valle. Y el Eterno será rey sobre toda la tierra. Esto ocurrirá cuando descienda la nueva Jerusalén del cielo, según lo amplía el anteúltimo capítulo del Apocalipsis y de la Biblia. Después del milenio, porque en la segunda venida Cristo no tocará los pies, sino que dice, nosotros seremos arrebatados en el aire, no tocará la tierra con sus pies, sino que nosotros seremos arrebatados en el aire para recibir al Señor. Pero cuando venga por tercera vez, vendrá a establecerse aquí, en este lugar. ¿Y en qué lugar Dios pondría su ciudad y su presencia? Tantos montes hay, tantos lugares, pero no. Dios iría a ese lugar del cual había dicho Salmo 132, versículos 13 y 14. Porque el Eterno eligió a Sión, la quiso para su morada. Este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré, porque la he preferido. Querido amigo que me escuchas, quiero decirte que si por distintas situaciones de la vida te has alejado del Señor, tienes un corazón rebelde, Dios está dispuesto a volver para hacerte un templo. Si por distintas circunstancias te has alejado y piensas que lo has perdido todo, no pierdas la esperanza. Todavía hay tiempo, el tiempo de gracia está disponible. Puedes volver. Dios quiere transformarte en un verdadero templo suyo, donde poner su gloria y donde pueda morar para siempre. Y así como la ley de Dios se requería en ese templo para que la gloria de Dios descendiera, así también hoy tú tienes que permitirle al Espíritu de Dios que escriba esa ley no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en el corazón, para que la gloria de Dios pueda descender sobre ti. La nueva Jerusalén será la capital, la metrópolis universal del nuevo mundo. Del nuevo mundo que Dios se ha propuesto establecer, transformando la atmósfera, los nuevos cielos, también en una nueva tierra, en un vergel, en un jardín, en donde vendrá también el jardín del Edén que Dios se llevó al cielo, pero que ahora vendrá junto con la ciudad de Dios. Te quiero preguntar algo de todo corazón. ¿Quieres realmente formar parte de esa ciudad? ¿Te gustaría vivir para siempre en esa montaña del Eterno? Esa montaña del Eterno será habitada tanto por judíos convertidos como por cristianos realmente convertidos, en quienes Dios podrá haber escrito su ley
y que podrán reinar y ser mediadores entre Cristo y los ángeles para contar las maravillas de la redención, lo que hemos visto y sentido y vivido con respecto a lo que fue para nosotros el Hijo de Dios. Y tú puedes vivir también para siempre. No hay esperanza de vida eterna fuera de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Quieres orar conmigo para pedirle a Dios que te ayude a vencer, que permita que puedas formar parte de esa gloria que Él quiere revelar? Inclina el rostro conmigo. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, ante ti estamos, Señor, una vez más para pedirte que nos ayudes a vencer. Queremos serte fieles. Si hay alguien de los que está escuchando este mensaje que alguna vez se apartó de tu palabra, te pedimos, Señor, que toques su corazón y que le hagas ver que tú no eres un Dios rencoroso, sino que estás siempre con los brazos extendidos para los hijos que se arrepienten y vuelven a ti. Y, Señor, puedas tú así habitar en ellos, dándoles paz, primero en esa habitación espiritual y luego en esa mansión eterna donde tú serás rey para siempre, por toda la eternidad, junto con todos los redimidos de todas las edades. Señor, queremos rodear ese monte santo y eterno. Queremos habitar en ese monte también y experimentar el gozo de tu santidad, el gozo de la vida eterna en paz y felicidad. Por eso, en el nombre de Jesús, te pedimos que limpies nuestros pecados en la sangre del Cordero de Dios que murió por nosotros. Te lo pedimos en su nombre. Amén.